¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto hablar con usted. Gracias, Pablito Corso. No sabía que estaba ahí, Pablo. No te escucho. Sí, un gusto hablar con usted. Bueno, recién escuchamos al presidente de la Nación decir que era una estupidez, y basta con la estupidez esto de los cambios de penales para aquellas personas que subrepticiamente se autoperciben mujer. Dame una mirada al respecto, por favor. Yo coincido en la política que vienen desarrollando Javier Milei y Patricia Bullrich como jefa del servicio penitenciario. A mí me parece muy importante ponerlo en el lugar que corresponde a este debate. No se trata de los derechos de las personas transgénero. Miren, yo soy autora de la Ley de Identidad de Género y también soy feminista. Y sin embargo, cuando las dos madres de Lucio Dupuy estaban juntas, gozando de unas vacaciones en un penal, dije que eso estaba mal, porque primero son los derechos de la víctima. En este caso, lo que ha pasado con esta persona transgénero que violó y embarazó a una interna, pone fin también a una discusión absurda, donde una persona que entra a un penal como hombre, habiendo cometido un delito y una condena a purgar, solamente por decir que se autopercibe mujer, termina afectando los derechos de las internas donde termina siendo alojado. Así que me parece que no hay una discusión, esto no se trata de los derechos de las personas transgénero ni los derechos de nueva generación, de las mujeres y las minorías, todo lo contrario, se trata de que en la Argentina de una vez el que las hace las paga. Aprovecho ya que nombraste a Lucio Dupuy para mandar un abrazo enorme a Ramón Dupuy, al abuelo de Lucio. Entiendo que se cumplen 3 años del crimen en estas horas. Bueno, ayúdame, Silvana, hacemos un poco de cronista también. Hoy el gobierno ha obtenido una suerte de victoria, no tratarse a no haber avanzado la posibilidad de derogar el DNU, ¿no? Que le permitía al gobierno negociar la deuda. ¿Es una victoria para el gobierno esto o no, Silvana? Bueno, creo que es una victoria del gobierno y del sentido común, claro, porque esta sesión en minoría que se está desarrollando ahora, que pedía derogar un DNU que ya estaba vigente y por el cual ya se habían tomado medidas, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, muchos gobernadores ya habían hecho uso de esta facultad del canje de esta deuda por este DNU que gira sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con lo cual si esta sesión tenía número y se derogaba este DNU, íbamos a tener otra vez una crisis, una mini crisis respecto al riesgo país y a las posibilidades y la confiabilidad de la Argentina para el futuro. Así que me parece que no solo ganó el gobierno, sino que ganó el sentido común y las ganas de dar vuelta a la página y que el kirchnerismo deje de condicionar a cada nuevo gobierno, tratando de, como fue en el 2017 con las piedras en la Plaza de los Congresos, como ahora en cada oportunidad que tienen, de tratar de imponer o de hacer fracasar el plan económico del nuevo gobierno. Sí, un decreto además de Massa, ¿no? ¿Es este decreto o no? Del gobierno anterior incluso este DNU, ¿no? Claro, era un decreto de Massa que había estado prorrogado y que ahora por el DNU se amplió esa prórroga y hoy lo que se trata es, en esta sesión de minoría provocada por Hacemos y por el kirchnerismo, de derogarlo cuando ya fue ejecutado, digamos, ya está este canje de deuda dispuesto por economía, pero también por las provincias. Por eso habrán visto que no estaban los diputados que responden a los gobernadores, porque también esto comprometía las cuentas y el equilibrio fiscal de las provincias que no habían transferido sus cajas. Silvana, por último, ficha limpia el jueves, hay consenso, se va a tratar, va a tener media sanción, ¿qué ves? Es un tema central. Vamos a poner de nuevo todo el empuje de nuestro bloque para que esta sesión se pueda llevar adelante. Este pedido de sesión especial de ficha limpia, reiterancia y reincidencia, que también es muy importante con lo que estabas hablando antes. El proyecto de ley que manda el Ejecutivo y que fue tratado en las comisiones de penal de aquí de diputados es para que se termine la puerta giratoria y que se pueda en reincidencia o reiterancia hacer efectiva la pena y que no vuelvan a salir y vuelvan a delinquir. También estamos por tratar en esa misma sesión juicio en ausencia, que tiene que ver con lo del memorándum con Irán y la posibilidad de juzgar los 2 atentados que sufrimos en la Argentina. Eso se va a dar el jueves, así es, eso se va a dar el jueves. Hemos firmado la convocatoria, el PRO,
es un impulso del PRO en su agenda parlamentaria, junto con la Libertad Avanza y con la UCR. Así que esperamos tener el quórum definitivamente para que en la Argentina haya ficha limpia y que el año que viene, en el próximo periodo electoral, no tengamos delincuentes condenados como una oferta electoral a la ciudadanía. Sí. Silvana, por último, lo tengo a Jorge Liotti, sí, jefe de política del Diario Nación, y quiero hablar un ratito con él. En la próxima hablamos de las PASO, ¿te parece también o no? Porque a mí me parece que hay una divergencia. Usted tiene una divergencia con el gobierno. ¿Cómo no? Por supuesto. Sí, gracias, Silvana. Gustazo enorme. Dale. Silvana Giudice, Adiós, diputada gracias. nacional del PRO. Jorge Liotti nos va a ayudar a entender un poco toda esta situación muy turbulenta, como siempre que se ve en la política argentina. Jorge, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo te va? Primero, lo último, lo urgente. ¿Ves como una pequeña victoria del gobierno esto de que haya naufragado por segunda vez consecutiva en menos de 3 semanas el intento por voltear ese DNU? Sí, el gobierno viene frenando varias iniciativas de la oposición en un intento por acorralar al oficialismo, y yo creo que hay dos cuestiones de fondo que hay que tener en cuenta. La primera es que estamos en la última semana de sesiones ordinarias, es decir, es la última semana en la cual los propios legisladores pueden definir el temario de lo que se lleva y se debate en el recinto. Después de eso, es facultad del gobierno, si extiende las ordinarias, cosa que yo creo que no va a hacer, convoca extraordinarias donde la agenda la maneja solo el gobierno, o no convoca nada y no hay más sesiones. Entonces, hay una suerte de vértigo en estos días. Hay sesión convocada para hoy, mañana para ludopatía, el jueves, como decía recién la diputada, también el tema de ficha limpia. Es decir, un vértigo legislativo que responde a esto. Y el segundo dato, que está de telón de fondo de esta sesión que se acaba de caer por el tema del decreto sobre la deuda, tiene que ver con que hoy se reflotó un poco ya sobre el final, ¿no? Un poco al límite, algún tipo de conversación con los gobernadores en torno del presupuesto. Esa conversación estaba caída prácticamente, no conducía a ningún lugar y daba toda la sensación, y te diría que hasta hoy al mediodía, de que no iba a haber presupuesto votado y que no iba a haber sesiones ordinarias, por lo menos con ese tema. Bueno, ahora después del mediodía apareció esta idea de que se retomaron algunos lazos, y esto permitió que los gobernadores se comprometieran con sus diputados a no acompañar el tema de la deuda, y por eso fracasa la sesión. Ahora lo que habrá que ver es si ese diálogo, esa negociación con los gobernadores prospera para poder ir hacia un presupuesto que se sancione en el Congreso. Los gobernadores son los principales interesados porque ellos quieren que aparezca en letra escrita lo que entiende que tienen que ser partidas especiales relacionadas con cajas jubilatorias no transferidas. Sí, obras públicas también. Obras públicas también, bueno, tienen sus reclamos. Si no hay presupuesto, queda el gobierno facultado a si quiere entregarlo o no. Sí, ¿cómo ves la dinámica? Antes que nada, Jorge, porque había hablado mucho del dato que escribiste sobre los jueces por decreto. Yo he dicho, me parece que viene por otro lado. Sí, nobleza obliga, tenés razón, Jorge, querido, muy bien informado. No soy yo quien tengo que decir que está bien informado, pero esa columna que escribiste estaba muy bien argumentada. De hecho, tenías razón, porque aparentemente el gobierno va en esa dirección. Hay que ver después si se termina confirmando o no, pero la dirección por lo menos está marcada, ¿no? Y eso es cierto, bueno, nobleza obliga, tenías razón. Bueno, está claro que el gobierno... Es muy dinámica la política, política, ¿viste? Y los periodistas hablamos tanto que a veces... Es muy dinámica, dinámica. Pero los datos son sagrados. Sí, eso era así. El gobierno sigue diciendo que lo quiere sacar que los pliegos salgan del Senado con aprobación de los legisladores, pero ya lo ha blanqueado casi públicamente que si ese plan A no prospera, van a ir por el decreto. Acá hay un punto importante respecto de lo que ocurrió entre ayer y anteayer, que es esta oficialización de que hay 9 firmas en el dictamen para el hijo. ¿Cuál es la cuestión respecto de esto? Que el gobierno sigue planteando la idea de que o son los 2 jueces o no son ninguno, con lo cual ellos, en vez de ver lo que por ahí se podría percibir de que esto fue un guiño del kirchnerismo a través de la senadora Corpacci para avanzar, lo que están pensando es que en realidad el kirchnerismo los quiere forzar a fragmentar el voto para decir avanzamos con Lijo y frenamos García Mansilla. Sí. Con lo cual, ante ese escenario, el gobierno dice no avanzamos con ninguno y vamos por el decreto. Así que todavía esa alternativa sigue muy vigente. Te doy al Lijo, pero vos dame a Sagnún, por ejemplo. ¿Sí? Se me ocurre, estoy pensando. Por ejemplo. No es dato lo mío, estoy especulando. Jorge, lo voy a sumar a Luis Tonelli, que es analista político, que conocés muy bien y además yo también aprecio muchísimo. ¿Qué haces, Luis, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, gustazo. ¿Cómo ves la marcha del gobierno, Luis?
Mirá, la marcha del gobierno es sorprendente. ¿Te acordás que nos encontrábamos cuando estaban las elecciones para Milei y decíamos, mira, yo acá saco el lápiz y tomo nota, ¿no es cierto? Porque esto es novedoso. Bueno, más novedoso es gobernar con un 10% del Congreso. Más novedoso es gobernar de contraataque. Más novedoso es hacer la oposición de la oposición al gobierno. Milei gobierna de contraataque. Sí, mirá, a ver, Liotti sabe mucho de esto también, ¿no? Un gobierno del Congreso en un presidencialismo, y en un presidencialismo como el argentino, es imposible, ¿no es cierto? Sí. Esto de que es el Congreso el que toma la iniciativa. Pero todavía, yo diría algo más, es contraproducente, porque estructuralmente el gobierno de Milei e institucionalmente es débil, ¿no es cierto? Ahora, la oposición le da el poder, ¿no es cierto?, de con solamente un tercio el tipo vete, ¿no es cierto? Es algo maravilloso, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Milei tiene la oportunidad de manifestar poder gracias a que la oposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, se manda un trabajo bárbaro, lo saca por mayoría en O la sea, ley, vos le decís, en las dos cámaras, le tira al Milei centro de la tarea y la completa. tiene que empujar nada más, decís vos. Totalmente. Y de contragolpe. Porque, a ver, no tiene mayoría, Sí. Milei le resultaría muy difícil, ¿no? Digo, Sí. por eso no están los grandes proyectos. Sí, pero ha tenido iniciativas en un montón de cosas, Luis, ¿o no? No tiene una iniciativa mediática, simbólica y enérgica como ningún gobierno la tuvo. Tiene. Tiene, y aparte es un despliegue, yo te diría, a veces hasta exasperante para uno que sigue, ¿no? Porque se te va. Digo, ¿dónde está ahora Milei? ¿No? Sí. Es una energía que compensa la debilidad institucional, ¿no es cierto? Y aparte... Esa energía llena los huecos que aparte faltan. es astuto. Sí. Es astuto. ¿En qué sentido? Muchos gobiernos se hubieran paralizado frente a este hecho de no tener mayoría. Se hubiesen paralizado frente al hecho de que después de una licuación le quedó el queso arriba. Sí. El gobierno siempre tiene un toolkit, tiene una, ¿no es cierto?, una cajita de herramientas o una galera donde saca cosas. Sí, ¿No? a ver. ¿Te acordás? Los dólares no iban a alcanzar. Bueno, el financiamiento del carry trade, ¿no es cierto? Sí. Para que le pido, para que yo sigo dale, hablando dale. contigo. Jorge, ¿qué ves de esto, de lo que dice Luis? No, ¿Cómo observas? Coincido absolutamente. El gobierno ha tenido la enorme habilidad de convertir su debilidad en fortaleza. Y yo te voy a dar, quizás conectando con lo que hablábamos antes, algo que me parece muy gráfico en esta semana legislativa. Históricamente, la última semana de ordinarias era clausurado por una mega sesión muy larga donde los bloques se ponían de acuerdo en los temas pendientes que querían tratar y sacar antes de terminar el periodo. Firmaban todo. Firmaban todo de acuerdo. Es decir, uno metía un proyecto, otro Claro. metía otro, consensuaban y hacían una mega sesión. La incapacidad de la política, la fragmentación de los partidos, las coaliciones, lleva a que hay hoy 2 sesiones, mañana otra, pasado otra, con distintas combinaciones de fuerzas apoyando, no se pueden poner de acuerdo. Y yo creo que eso es en parte el mérito del gobierno. Desde la minoría logró mantener la Es muy bueno, fragmentación está del diciendo. tablero político y de esa manera frenó cualquier tipo de iniciativa. No se pueden poner de acuerdo contra el gobierno. Claro. Y ese es un mérito del gobierno. ¿Sabes por qué, Jorge, esto es interpretativo? Acá hay un gobierno que no cree en el diálogo tradicional. Lo dijo Milei, que no cree en el diálogo tradicional. Y la política tradicional aspira al diálogo. Vos fíjate que el diálogo en el Congreso en contra de Milei ha naufragado. En cambio, cuando él ha querido imponer alguna iniciativa, ha ido con una cuestión de máxima, con la ley de base, y se ha quedado con el 70 u 80%. Pero ha prosperado. ¿Sí? Es decir, la lógica de que no haya diálogo, a Milei le fue bien. ¿Se entiende, Jorge, con esto o no? Sí, mira, yo creo, Esteban, que hubo 2 momentos, ahora que estamos llegando al año, el primer año de gestión, como si fuera un partido dividido en 2 tiempos, ¿no? El primer tiempo el gobierno, un poco con el impulso electoral y la legitimidad de que al gobierno hay que darle las herramientas para que pueda gestionar y gobernar, logró avanzar en las iniciativas más ambiciosas. Con traspiés, fracasó una vez de más, pero sacó la ley bases y la ley fiscal. Es decir, fue una estrategia ofensiva en su agenda. A partir de la mitad del año
pasó a una fase defensiva. Se replegó sobre el tercio para obturar los intentos de insistencia cuando vetaba y logró mantener el resultado del primer tiempo, llevándolo en términos y va ganando ahora, Jorge. Bueno, está por terminar el partido y conserva el resultado del primer tiempo, con lo cual en el gobierno, si hoy cerraran, digamos, si no tienen más daño provocado por el Congreso esta semana, cierran un año claramente favorable, contemplando que tienen 38 diputados y 6 senadores. Sí, ningún intendente ni ningún gobernador. Luis querido, dale. No, es muy interesante lo que dice Jorge, en el sentido que vos fijate que la ofensiva fue con el principio de revelación. O sea, siempre fue un gobierno minoritario que se comportó como un gobierno mayoritario, ¿no es cierto? Mirá, lo que decís vos de Milei lo decía Thatcher de sí misma. Decía, yo no soy una política de consenso. I am a conviction politician. O sea, soy una política de convicciones políticas, ¿no? Digo, las convicciones vayan de suyo si son, digamos, convicciones para revestir un pragmatismo a veces brutal de Milei. Brutal, ¿no es cierto? Vos fijate, por ejemplo, en el G20, ¿no? Todo esperaba que Milei pegara un portazo. Milei, ¿qué hizo? Cumplió con la tarea, ¿no es cierto?, política internacional y después el mensaje para adentro, ¿no es cierto? Entonces, digo, en ese sentido es un pragmatismo. Algunos dicen la oposición de Milei es Milei, dicen algunos. No, yo te diría que el gobierno se comporta como la oposición de la oposición. Juega de contraataque en ese sentido. Y el gobierno lo planteó, ¿no? Contraataca a la casta, ¿no? Entonces, en ese sentido es un armado, yo te diría, que no es sólido, que depende de la energía y de los goles. Sí. ¿Y hasta ahora viene haciendo goles o no? Sí, obviamente que viene haciendo goles. Lo que te digo es que, viste, son cuestiones que el gobierno resuelve en la coyuntura. Es un gambeteador de una baldosa el gobierno. Es un gambeteador de una baldosa. Es virtuoso. Sí, Jorge, ¿quién es el rival hoy del gobierno? ¿Quién está en la vereda de enfrente? Con potencialidad electoral, ¿no? No tiene. Hoy está él parado en el centro de la escena política en bastante soledad. La principal contrincante naturalmente es Cristina Kirchner, pero muy focalizada en el peronismo bonaerense y particularmente en el conurbano. No es una amenaza en términos reales todavía, pero lo que sí puede ocurrir es que en una elección provincializada como la del año próximo, el peronismo se va a fortalecer en la provincia y podría llegar a retener el bastión. Ahora, en términos nacionales no hay un liderazgo opositor, el peronismo mismo está muy fragmentado, en el interior prácticamente no hacen caso de las decisiones ni de Cristina ni de la Cámpora, el resto de las fuerzas están todavía más fragmentadas, es decir, el impacto de ese torbellino, de ese terremoto político que fue la ruptura del bicoalicionismo, la llegada de Milei, se va generando como en oleadas todavía sigue desmembrándose, ¿no? Sí. Incluso hasta las últimas semanas. Yo creo que ese tablero no se va a reconstruir por completo para las elecciones del año próximo. Creo que vamos a ver un tablero muy fragmentado y en todo caso del 25 al 27 veremos si se pueden empezar a rearmar, mira, Jorge, ya sea por partidos o por ideas, fuerzas más sólidas. Observa esto, por ahí mi analogía no es válida, pero charlemos sobre esto. El gobierno, por propia iniciativa o por propio baño de realidad de la oposición, logró que se quiebre la CGT. La CGT está quebrada, Moyano va para un lado, los otros sindicalistas parecen más mileístas que Karina. Van con Milei. Moyano va para otro lado, los quebró. Quebró aparte de la dirigencia empresaria, lo hablaba con José del Río el otro día también. Lo de la UIA hoy es muy fuerte. No fueron los principales referentes del gobierno, fue Milei al encuentro de la UIA. Ha elegido nuevos empresarios vinculados también con las nuevas tecnologías, el mercado digital, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo la AFA, ha quebrado prácticamente todas las cámaras y demás el gobierno. E incluso muchas que eran opositoras hoy están con el gobierno, los bancos, por ejemplo. Esto habla también, y obviamente ha quebrado el peronismo también. ¿Qué es lo que vos marcado? El peronismo está absolutamente atomizado, sin la posibilidad de encontrar tampoco una narrativa en contra del gobierno. ¿Lo ves así, Jorge, o no? Yo coincido, incluso en el Congreso ha pasado lo mismo, a los gobernadores los tienen muy subyugados, está en un momento muy favorable el gobierno. Yo creo que pasó su punto de quiebre más o menos entre julio y agosto, cuando hubo turbulencias en el mercado, y hoy está en un momento muy favorable. Pero
como ocurre siempre, Esteban, las oportunidades también generan desafíos. Entonces, el gobierno debe evitar la tentación de pensar que esta es una situación estática que le va a garantizar un bienestar por los próximos meses o años. Tiene que darse cuenta también de que van a venir nuevos desafíos, tanto políticos como económicos, y tratar de anticiparse, ¿no?, de alguna manera. Pero claramente tiene un escenario un año después tremendamente más favorable que el que tenía cuando ganó, cuando asumió, porque en gran medida ha logrado domesticar a la dirigencia política, a los bloques legislativos, a los gobernadores, los sindicatos y, como vos mencionabas, también al sector económico, que al principio le costaba mucho interpretar cuál era la sintonía, ¿no? Esta idea de, bueno, golpeamos la puerta al gobierno. Con esto te largo, porque quiero una mirada tuya y que me quiero quedar con Luis, porque no te quiero robar más tiempo. Y hay otra cosa que observo, quiero hablar contigo, que siempre es muy interesante leerte en La Nación. Si un presidente hubiese dicho lo que dijo Milei del vice o de la vice, en otro momento, hablaríamos de una crisis institucional mayúscula. Estaríamos analizando todo el día eso. No hace ni una semana que Milei nos dijo eso en una entrevista. Y prácticamente no ha pasado nada. No ha pasado nada. Hay otro síntoma también. ¿Se entiende, Jorge, o no? Totalmente. Ahora, coincido con vos, claramente la figura dominante, por eso digo, la que está en el centro, es la del presidente. Ahora, no está bueno entusiasmarse con eso. No, correcto, estoy escribiendo. Vos abrís muchos frentes que hoy gobernás, que hoy administrás el conflicto. Por ejemplo, hemos visto conflictos muy importantes, por ejemplo, aerolíneas, que el gobierno logró, digamos, con una negociación, quizás cediendo más plata de la que contó, pero lo hizo, evitó los paros. Entonces, ahora, vos tenés que ir de alguna manera pensando que esos conflictos en algún momento pueden volver o pueden regenerarse. O sea, yo creo que está claro que Milei, así como dice que no le interesa la política, está clarísimo que sabe muy bien lo que es ejercer el poder. Sin duda. Será natural, Totalmente. no sé cómo él tiene, pero eso lo entiende. Sin duda. Me parece que está en un momento muy propicio y muy favorable. Lo que hay que ver es si tiene la habilidad de aprovechar esta oportunidad para ir mirando una jugada ahí adelante y no entusiasmarse, como decimos, engolosinarse con este presente donde tiene claramente a la dirigencia un poco a merced de sus decisiones, ¿no? Jorge, gustazo enorme. Saludo para la muchachada. Por favor, ahí en la Esteban, redacción. un saludo a Luis también. Sí, Jorge Liotti, editor de política del diario La Fenómeno. Nación. Sí, fenómeno. ¿Qué ve de todo esto, Luisito? Mira, cosas muy interesantes, ¿no? Vos fíjate que fue tal la carga negativa que nos dejó Alberto Fernández que el gobierno fundamentalmente es un gobierno como de superhéroe. Lucha contra el mal. Vos no viste nunca a un superhéroe construir un hospital o una escuela, ¿no? Es la negatividad contra la negatividad, ¿no? En dialéctica eso es positivo, ¿no? Como menos por menos más. Sí. Entonces, habiendo, digamos, asumido en una situación tan crítica, Milei, con una minoría, logrando bloquear, lográndose colocar del lado, ¿no es cierto?, yo te diría una postura ética que él construye, ¿no? Cuando dice degenerados fiscales. ¿Cómo degenerado, no? ¿Qué es eso? Vos fíjate la carga simbólica, ética, poderosa, ¿no es cierto? De decir, yo estoy del lado de los buenos. Más allá digo que estoy tratando de describir por último, el mecanismo. porque me está llevando el móvil y me van a matar. Dale. Por último, ¿sabés qué, Luis? También veo que se tiene que analizar esta situación con ojos distintos. El análisis clásico no puede llevar a cualquier Bueno, lado. lo que dijiste ahora, después volvemos con el tema de la vicepresidenta, que no pasó nada. Cerrame con esto. El papel de las palabras no tienen el mismo peso que antes. Claro. Estamos en la lógica WhatsApp. Vos sos un hijo de jaja. El jaja lo relativiza todo. Todo lo de bien, todo lo que decimos hoy está acompañado de un jaja. Sos un capo. Gracias, Luis, querido, por haber venido. Luis Tonel, analista político, lo muy bueno, ¿sí? Muy provocador, además, muy divertido. La tengo a Carlita Ricciotti, ¿no? ¿Dónde está Carlita? En la UIA. Carlita, ¿cómo va? Bienvenida, buenas tardes.